Buenas tardes a todos y a todas, continuando con la grabación de este título tercero de las Cortes Generales referente a los reglamentos de las cámaras, tiene contemplado en el artículo 72 del texto constitucional. Por favor, perfecta pregunta de examen, tenerlo en cuenta. Pues venga, vamos a ver en este caso qué les va a corresponder hacer a las cámaras. Lo tenéis en estas bolitas, en esta esquemita que tenéis aquí, nos aprendemos esto y con esto es suficiente. ¿Qué les va a corresponder a las cámaras? Pues las cámaras van a establecer sus propios reglamentos y de momento dejo aparte todo esto porque es en relación al reglamento. Por lo tanto, las cámaras establecen sus propios reglamentos, como igualmente van a aprobar de manera autónoma, sin necesidad de contar con nadie. Por esa razón dice, aprueban autónomamente sus presupuestos, como igualmente de común acuerdo, igual van a establecer el estatuto del personal de Cortes Generales. No sé si alguno conocéis en este caso la oposición d'ujier de las Cortes Generales, pues precisamente ahí se está refiriendo, los ujieres forman parte de ese estatuto personal, como igualmente los auxiliares y administrativos de las Cortes Generales, entre otros, pues a eso se está refiriendo. Por lo tanto, ¿cuáles son las funciones de las cámaras en torno a ellas mismas? Aprobar sus propios reglamentos, como igualmente aprobar autónomamente, además se preocupa de poner esta palabra, con independencia, sus propios presupuestos y de común acuerdo, igual establecerán el estatuto personal de Cortes Generales. Ahora me voy a la parte de sus propios reglamentos. Ojo, por favor, pregunta de examen. Existe un reglamento del Congreso. Existe un reglamento del Senado, pero es cierto que todavía no se ha aprobado, no han debido todavía nuestras señorías tener tiempo de venir a aprobar un reglamento conjunto del Congreso y del Senado. Por lo tanto, esa aprobación del reglamento del Congreso y esa aprobación del reglamento del Senado, como igualmente la reforma de cualquiera de esos dos reglamentos, ya sea del Congreso o del Senado, ojo, pregunta de examen, serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, exigiendo mayoría absoluta. Por favor, aquí tenéis la pregunta de examen. Pregunta de examen. La aprobación y reforma de los reglamentos de las Cortes Generales, ¿qué es lo que exige? ¿Cómo tiene que ser aprobada? ¿Por qué tipo de mayoría? Respuesta correcta de examen, mayoría absoluta. Por favor, lo tenemos en cuenta. Aprobación y reforma de sus reglamentos. Acordaros de lo que os acabo de decir, reglamento del Congreso, reglamento del Senado y cuando exista en este caso un reglamento conjunto del Congreso y del Senado. Pasamos a la siguiente diapositiva y continuamos con el artículo 72. A continuación nos van a decir en este caso que las cámaras eligen a sus respectivos presidentes. ¿Qué va a significar? Si lo recordáis cuando os lo expliqué, tenemos el presidente del Congreso y el presidente del Senado. Pues es precisamente a los que se están refiriendo. Esos presidentes del Congreso y el presidente del Senado van a constituir cada uno de ellos la mesa del Congreso y la mesa del Senado, que lo veremos en otro vídeo explicativo. Por esa razón dice que las cámaras eligen a sus respectivos presidentes, aquí se está refiriendo evidentemente al del Congreso y al del Senado, como igualmente a los demás miembros de su mesa. Por lo tanto, existirá una mesa del Congreso y una mesa del Senado. La mesa del Congreso estará presidida por el presidente del Congreso y la mesa del Senado estará presidida por el presidente del Senado. Por favor, vamos viendo cositas de otros apartados que los desarrollaré en otro vídeo distinto. Por lo tanto, nos tiene que quedar absolutamente claro que las cámaras eligen a sus respectivos presidentes, por lo tanto, presidente del Congreso y presidente del Senado, más a los demás miembros de sus mesas. Por lo tanto, para constituir, todos ellos van a componer lo que se denomina la mesa del Congreso y la mesa del Senado.
En relación a las sesiones conjuntas, que en este caso van a celebrar las Cortes Generales de manera conjunta, tienen que ser pregunta de examen presididas por el presidente del Congreso. Por favor, esta pregunta ha caído en numerosas ocasiones en exámenes oficiales. ¿Qué va a significar? Sin ofrecer dudas, sin miedo al comentario, ¿vale? Que tenemos también mucho miedo. Evidentemente, entre el Congreso y el Senado hay una distinción, en este caso diferencia abismal, y es precisamente que la Cámara más importante, aunque este duele decirlo, no se quiera decir, la más importante es la del Congreso. Por esa razón, esas sesiones conjuntas presididas, en este caso, van a ser no por el presidente del Senado, sino que van a ser presididas por el presidente del Congreso. Régimen jurídico de estas sesiones conjuntas, pues aquí lo tenemos. Ese reglamento que todavía ni siquiera ha sido hecho. Se regirán por un reglamento de Cortes Generales que es exactamente igual, pregunta de examen, cuando exista, si es que llega a existir, tendrá que ser aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Aquí tenemos el truco de la pregunta de examen. ¿Qué significa mayoría absoluta de cada Cámara? Que exige mayoría absoluta del Congreso, ojito, y mayoría absoluta del Senado. Por favor, lo tenemos en cuenta. De cada una de las cámaras, es lo que viene a decir. Se exige mayoría absoluta de cada una de las cámaras. Por lo tanto, a título de resumen en relación a esta diapositiva, las cámaras eligen a sus respectivos presidentes, como igualmente la composición de los miembros de sus mesas. Ya hemos visto que existe una mesa del Congreso, una mesa del Senado, mesa del Congreso presidida por el presidente del Congreso, mesa del Senado presidida por en este caso por el presidente del Senado, y las sesiones conjuntas que se celebren serán presididas, en este caso, por el presidente del Congreso, cuyo régimen jurídico de esas sesiones conjuntas se regirán por un reglamento de las Cortes Generales que tiene que ser aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Por favor, pregunta de examen de cada Cámara, es decir, mayoría absoluta del Congreso y, por otro lado, mayoría absoluta del Senado. Por favor, todo pregunta de examen. Finalizamos este artículo 72 y nos viene precisamente la Constitución de 1978, porque luego es desarrollado precisamente por el Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado de una manera mucho más extensa, pero sí que quiere, en este caso, la Constitución de 1978 venir a dejar claro cuáles son básicamente las funciones de los presidentes del Congreso y del Senado. Por esa razón no ofrece duda y lo deja, vamos, absolutamente claro. Y por favor marcamos pregunta de examen. Los presidentes de ambas cámaras, es decir, el presidente del Congreso y el presidente del Senado, ejercen en nombre de las mismas, por favor, aquí tenemos la preguntita de examen, todos los poderes administrativos más las facultades de policía en sus respectivas sedes. ¿Qué significa estas facultades de policía? Cuando está reunido el Congreso y cuando está reunido el Senado, ¿quién manda dentro del recinto parlamentario? Ojo, con orden de jerarquía. Por lo tanto, es el que manda, será el presidente o presidenta del Congreso cuando esté reunido el Congreso o el presidente o presidenta del Senado cuando esté reunido el Senado, ejerciendo precisamente estas facultades de policía. Si tiene que expulsar a alguien del recinto parlamentario, le expulsará sin ningún tipo de problema. Si tiene que alguien que reprender o en este caso quitarle la palabra, se lo hará saber sin ningún tipo de duda. Si alguien no guarda esa cortesía, ese decoro parlamentario que exige expresamente el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado, se lo hará saber con alguna advertencia. Por favor, tenerlo en cuenta en relación precisamente a los presidentes del Congreso y del Senado, que ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos, como igualmente las funciones de policía. Con esto finaliza la explicación del artículo 72 de nuestra Constitución de 1978. Nos vemos en el siguiente vídeo de CRISABE. Un abrazo para todos y para todas.